pero también un tema muy importante. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Bienvenido, buenos Los días. audífonos de la gama. Sí, aquí O está. es lo del PRI. Es decir, lo que está ocurriendo con la degradación del PRI, pues es vinculado con el tema también. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días. Hola, ¿qué tal, mi querido Luis Alberto? Qué gusto saludarte y saludar allá a la gente de Sonora. Igualmente, a ver, platícanos por favor, porque esto está junto con pegado la debacle del PRI. Pues mira, lo que estamos viendo, la primera cabeza del sexenio anterior, aquí ciertamente por el pacto que hubo, se está pues teniendo mayor cuidado, pero eso no quiere Claro. decir que no se esté investigando y se está haciendo con un perfil que no habíamos visto, sin hacer una judicialización o un espectáculo de la justicia, que eso es positivo. Pero ¿tú qué ves, Ernesto? Tú que le has dado mucho seguimiento a Sí. esto también con el PRI. ¿Qué está pasando con el PRI, Ernesto? Sí, fíjate que te escuchaba hace rato acá, tu voz se escucha también acá en la Ciudad de México, ahí As- con Carmen. Así La es. verdad, bien interesante la plática que se aventaron hace rato. Y fíjate que sí justo vinculaba los dos temas, ¿no? A ver, el PRI fue perdiendo el poder desde el 89, ¿no? Con esta pérdida, con esta derrota en Baja California. Y después fue paulatino el desdibujamiento, digamos, del PRI en el mapa político nacional. Pierde en 89 Baja California, en 91 Guanajuato, 92 Chihuahua, 95 Jalisco, 97 Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, luego Zacatecas, Baja California Sur, Tlaxcala. Cuando llegan a las elecciones del 2000 ya perdieron 10 de los 32 estados que durante una buena parte del siglo XX gobernaron. Y luego a partir del 2000 pues siguen las derrotas. eh, en 2000 pierden Morelos, luego pierden Guerrero, Chiapas, Yucatán, y en 2009 pierden Sonora, recordarás, gana el PAN Sonora. Y esto me lleva a lo mismo con el tema que traen ustedes, porque a ver, el PRI ha ido ha perdido 30 de los 32 estados, hoy solamente tienen Coahuila y Estado de México, que son los únicos dos estados en donde nunca ha habido alternancia. Pero fíjate el dato, Luis Alberto, de los 30 estados en los que el PRI dejó de gobernar, en 15 regresaron al poder, y en los 15 se volvieron a ir después de un sexenio. Uno de ellos es Sonora. En Sonora regresan en 2009 con Burs, pierden en 2009 cuando el gobernador era Burs, gana Guillermo Padres, y regresan en 2015. Y en 2021 se vuelven a ir con una votación enorme de Morena y en medio de una gran decepción. Si uno ve los estados que pierde el PRI en el sexenio de Peña Nieto y los que ha perdido ahorita digamos, en la administración partidista de Alejandro Morena, uno puede ver que el PRI donde regresó al poder y donde luego se fue, pues se fueron con gobernadores muy cuestionados, ¿no? Está el caso de Guerrero, está el caso de San Luis Potosí, está el caso de Tlaxcala, está el caso de Zacatecas. Son estados donde el PRI regresó al poder y se fue después de solamente gobernar un sexenio. Es decir, el mensaje que está mandando el electorado es: no me gustaste ni siquiera cuando regresaste al poder, ¿no? Y yo creo que esa es la gran tragedia de hoy del PRI, porque todavía en las sexenios panistas el PRI tenía digamos, un grupo muy grande de gobernadores, y desde esas gubernaturas controlaban muchas cosas, cogobernaban prácticamente con el PAN. Cualquier reforma que quería sacar Fox o Felipe Calderón lo tenía que hacer con el PRI. Desde los estados construyeron el regreso a los pinos con Peña Nieto en el Estado de México, aliado con muchos gobernadores priistas, y esa fuerza hoy se ha perdido. El año pasado, en 2021, el repudio al PRI fue de tal tamaño que de los 10 estados, de los 12 estados donde todavía gobernaba el PRI el año pasado, en muchos de ellos había regresado en una segunda oportunidad, digamos, se fueron en 8 el año pasado: Campeche, Colima, Sinaloa, Sonora, desde luego, Tlaxcala, Zacatecas, estados donde habían regresado a gobernar y donde el electorado los volvió a echar para afuera, digamos. Y este año en Oaxaca, donde igual habían regresado con Murat, y ahora se vuelven a ir. Y en el caso de Hidalgo, donde nunca había dejado de gobernar el PRI y que ahora ya hubo alternancia en estas elecciones. Entonces, lo que estamos viendo, y yo creo que Sonora es un caso emblemático, es que el PRI perdió el poder en algún primer momento, en algunos casos regresa y vuelve a ser castigado por la ciudadanía después de malas administraciones, y sobre todo en los últimos años, diría yo, Luis Alberto, administraciones muy corruptas, ¿no?
Sí, y pues perdiendo todos los exámenes. Aquí perdieron en el 2018 de manera contundente. De hecho, de ahí empezaron los acercamientos. Se dice que Alfonso Durazo empezó a gobernar desde el 2018 Sonora, Ernesto. Es decir, y sin duda, porque llegó con toda la fuerza el presidente y Alfonso. ¿Por qué vimos esta transición tersa? Porque sabían, después de haber perseguido a padres con tanto rigor, pues aquí no quedaba más que pactar y esconderse. Y ahorita saben muy bien que si el gobernador quisiera, uff, bueno, ya está siendo, reitero, muy cuidadoso y muy meticuloso y muy diferente, contrastando los últimos dos sexenios en la persecución política. Ernesto, ¿y cómo ves el aferramiento de Alejandro Moreno? Increíble, ayer le pedían que renunciara, le pedían que se fuera, él dice, no, me voy hasta agosto. Y tiene El 23. serias denuncias en Campeche, Ernesto. ¿Cómo ves? ¿En qué va a terminar después de todo este Pues sí, desdibujamiento y descomposición que atraviesa Sonora también? pues sí, mira, por ejemplo, Alejandro Moreno es un ejemplo claro de ese club de gobernadores de la generación Peña, digamos, de los que regresan a poder en 2012 y que se va con muchos súper cuestionado, ¿no? En ese club de gobernadores, pues está Rodrigo Medina de Nuevo León, que pues ve dónde acabó también. César Duarte de Chihuahua, otro estado donde el PRI regresa y después se va con la cola entre las patas con señalamientos brutales de corrupción. Eh, por no hablar de los otros, ¿no? Que de Granier, de Javier Duarte, de Borges, todo este club de gobernadores. Y Alejandro Moreno, pues es uno de esos gobernadores muy peñistas, muy ligado a Peña en su momento, y que se va, y que cuando dejó el poder, pues dejó grandes dudas sobre su enriquecimiento, sobre sus propiedades. Ahora, ¿por qué se aferra? Yo encuentro tres causas, Luis Alberto. La primera, y él la ha dicho, y ahí sí, pues tiene razón, él, a diferencia de los dirigentes del PRI, a los que pues, ponían los presidentes como si fueran casi miembros del gabinete, ¿no? En la época del siglo XX y todavía, digamos, hasta Salinas, y Peña, cosa que también hizo Peña en su sexenio, a diferencia de esos dirigentes, él sí fue electo por la base, incluso en un proceso interno, recordarás, en el que compitió con Ivonne Ortega, otra exgobernadora de Yucatán, por cierto, otro estado donde el PRI regresó y después se volvió a ir, también con cuestionamientos en el caso de Ivonne, pero Ivonne compitió con él y él ganó en un proceso de la base, y entonces él tiene, digamos, esa legitimidad, por un lado. Por otro, los que están pidiendo su renuncia, pues son dirigentes que también fracasaron. O sea, piensa en tu paisano, en Beltrones. Beltrones en 2016 perdió 6 gubernaturas el PRI, y él, digamos, sí, en un acto de dignidad, escribió un documento muy interesante, por cierto, y lo puso sobre la mesa junto con su renuncia, y se fue finalmente, ¿no? Pero digamos que los exdirigentes nacionales, Madrazo, compañía, pues no tienen, digamos, como que tampoco muchas tablas como para andar exigiendo cabeza. Y finalmente, una tercera razón. Creo que Alejandro Moreno sabe que si se va de la dirigencia del PRI, se puede convertir en una presa mucho más fácil para un proceso penal, para una investigación. No es lo mismo ser cualquier diputado, aunque tengas fuero, a ser el diputado que además es dirigente del PRI. Entonces yo creo que él va a llegar hasta agosto de 2023, que es cuando concluye su gestión. Muy probablemente pierda Coahuila y el Estado de México, o por lo menos una de las dos, en junio de 2023, con lo cual pues sí pasará a la historia como el dirigente del PRI con el que el PRI perdió 14 gobernaturas, 14 estados que gobernaba. Entonces va a ser un proceso muy difícil. Yo creo que todo el tiempo va a estar sobre la mesa la posibilidad de que renuncie, pero yo sí entiendo que ahora se aferre por esas razones que te digo, ¿no? Pues veremos, Ernesto, porque yo creo que no se ve bien el partido de aquí al 2024 y las alianzas que puedan venir. Y ya que mencionas a Malio, pero Malio exactamente puso su renuncia, ¿eh? No se aferró, es decir, Y en un acto eh, de mucha dignidad política, ¿no? Incluso el sí. documento que deja ahí es un documento muy interesante de mucha autocrítica hacia el PRI, el Pacto por México y lo que era el peñismo y la corrupción. O sea, digamos, se fue dejando incluso una especie de testamento político, vamos a llamarle así, que Está contenía una autocrítica muy fuerte, ¿no? A lo que había sido el PRI en esos años, ¿no? totalmente, es decir, contrario a lo que no se había visto, ¿no crees? Yo no había visto un dirigente nacional así del PRI, aferrado y con esta crisis encima, ciertamente con los escenarios que expones, pero ahí está la descomposición que vive el partido y que atraviesa Sonora. Te mando un abrazo y ¿Sabes, estamos sabes en... dónde, Dime, perdón, una cosa, ¿sabes a dónde ver. puede venir la presión mayor para que se vaya?
del PAN y del PRD, porque ya es un pasivo para la Alianza por Es México. cierto. Yo creo que más que desde dentro del PRI, de donde puede venir la presión que finalmente lo ponga fuera del CEN, paradójicamente, es del PAN y del PRD, sus aliados con los cuales están casados de aquí al 24. Yo creo que de ahí puede venir más presión, incluso que desde dentro del propio país. Porque como ya se está exponiendo mucho con el gobierno federal, yo creo que el mismo gobierno federal se puede exponer más a que le giren orden de presión o desde Campeche o algo y lo defenesten más, ¿eh? Cuidado, exactamente. Cuidado si sigue al tú por tú con el gobierno federal, porque tú sabes que, a ver, y más a Andrés Manuel, que sabe cómo es el manejo del poder y que tiene Claro. el puño muy duro. Imagínate, por favor, pueden ir por él y va a ser humillado. Ese sería otro escenario Y ya. con un impacto muy fuerte Exacto. político electoral en la alianza, que yo creo que en estas elecciones, acuérdate que durante todo el mes de mayo, cada martes le recetaron su audio desde Campeche, ¿no? Y yo creo que eso tuvo un impacto en las elecciones, ¿eh? Estoy de acuerdo. Entonces, pues eso seguramente lo van a medir en la alianza. Por ahí el ideólogo de esa alianza, Claudio X González, ya les dijo que lo echen casi, y ya está el presidente y Mario Delgado ya está se burlan de Alito, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema también que puede sí terminar pesando en el ánimo de ellos. Total, me ven como Morena y que les decía, oye, por favor, no te vayas, Alito, decía Mario Delgado, se están Claro. burlando de él, si gracias a ti estamos viendo que no se vaya, fuerza, Alito, es increíble esto, exacto, y yo no sé por qué están aferrados a una alianza que tampoco ha servido, ves, Sonora, 17 puntos, una derrota histórica, en fin, y muy amplio. Ernesto, hay que estar en comunicación, hay muchísimos temas, pero siempre te leemos y te seguimos. Te parto un fuerte abrazo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luis. Abrazote. Igualmente, Ernesto Núñez, también escritor, periodista, que le entiende muy bien a la situación a nivel nacional y colaborador de este espacio.